Detrás de las luces brillantes de Hollywood y el glamour del mundo de la moda, se esconden historias que no hablan de fama o belleza, sino de dolor, coraje y la inquebrantable voluntad de ser uno mismo. 7 personas que tuvieron el valor de vivir su verdad, han traspasado límites y han creado una nueva definición de identidad. Sus caminos estuvieron llenos de dudas, rechazo y riesgo. Sin embargo, decidieron mantenerse en pie, incluso cuando el mundo no los entendía. Hoy, sus nombres son símbolos de libertad, autenticidad y la fuerza de permanecer fiel a uno mismo. Sus historias nos enseñan que el verdadero éxito no reside en lo que se consigue, sino en quién te conviertes cuando finalmente te permites ser auténtico. 1. Caitlyn Jenner. La historia de Caitlyn Jenner es más que una mera transformación personal. Es un símbolo, el coraje de una mujer que se atrevió a enfrentarse a las expectativas del mundo entero. Durante décadas, millones la conocieron como Bruce Jenner, el héroe americano que ganó el oro en decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Bruce era la imagen de la disciplina, la ambición y el sueño de todo un país. Pero detrás de la máscara de la fama habitaba un dolor silencioso. Ya de niña, sentía que era diferente, que la ropa de su madre y hermanas le producía una alegría que a la vez le asustaba, en una época en la que tales sentimientos eran inefables. Para reprimir esta inquietud interna, buscó refugio en el deporte. Cada récord, cada medalla, era un intento de silenciarlo. Sin embargo, incluso en la cima del éxito, el vacío persistía. Se casó, fue padre, pero la sensación de vivir en la piel equivocada nunca la abandonó. Décadas más tarde, cuando la mayoría de la gente sueña con la tranquilidad, Caitlyn optó por la verdad en lugar de la seguridad. En 2015 apareció en la portada de Vanity Fair con las palabras "Call me Caitlyn". Esta imagen dio la vuelta al mundo, una sola frase que hizo historia. Caitlyn Jenner se convirtió en el icono de un movimiento. Demostró que el coraje no es cuestión de edad y que la libertad solo comienza donde uno deja de esconderse. Su paso inspiró a millones a aceptarse a sí mismos y demostró que la mayor victoria no se produce en el campo de juego, sino en el corazón. 2. Laverne Cox. Cuando se habla de las mujeres trans más influyentes de nuestro tiempo, un nombre siempre surge primero: Laverne Cox. Para millones de espectadores en todo el mundo, ella es inseparable de su papel como Sophia Bursett en la exitosa serie Orange is the New Black. Pero mucho antes de convertirse en un rostro de la cultura pop global, Laverne luchó por algo mucho más profundo: el derecho a ser ella misma. Creció en el conservador sur de Estados Unidos, en Mobile, Alabama, donde los roles de género eran estrictos e inamovibles. Ya de niña sentía que se inclinaba más hacia las cosas femeninas, y eso la convirtió en blanco de burlas, vergüenza y exclusión. La sociedad quería que se adaptara. Su propia madre le permitió clases de baile, pero solo de claqué y jazz, nunca de ballet, por miedo a que su hijo pareciera demasiado femenino. Pero Laverne bailaba igualmente, con corazón y alma. La presión de ser diferente la llevó al borde de la desesperación. En su juventud, incluso pensó en quitarse la vida, pero sobrevivió, y esa supervivencia se convirtió en un punto de inflexión. Fue como si la vida le hubiera susurrado: estás aquí por una razón. Años más tarde se mudó a Nueva York, comenzó su transición y allí encontró lo que había buscado toda su vida: libertad. Su éxito con Orange is the New Black fue más que un logro profesional. Por primera vez, millones de personas en Netflix vieron a una mujer trans, interpretada por una mujer trans real, cuya historia era auténtica, cuyo dolor era real. Sophia Bursett no era solo un personaje, era un reflejo de innumerables vidas. Pero Laverne no se detuvo en el arte. Se convirtió en activista, en maestra, en una voz. Su frase "trans es bello" se convirtió en un lema mundial que irradia esperanza y orgullo.
nos recuerda que la belleza no reside en la adaptación, sino en la verdad. Hoy, Laverne Cox representa a todos aquellos que creen que de la pena puede crecer la dignidad y que del coraje nace el cambio. 3. Andreja Pešić. En un mundo donde la perfección se dicta en las pasarelas de la moda y cada detalle parece escenificado, un día apareció una figura que lo cambió todo. Andreja Pešić, un nombre que primero causó confusión y luego admiración. Con su rostro andrógino, sus líneas claras y esa aura misteriosa, fue el rostro de una nueva era en el mundo de la moda. Como modelo, podía presentar sin esfuerzo tanto ropa de hombre como de mujer, y el público quedaba fascinado. Pero detrás de la fascinación había una lucha silenciosa. Andreja nació en Bosnia y creció en Australia, en un entorno donde todo era blanco o negro, masculino o femenino, nada intermedio. Ya de niña se sentía diferente. Disfrutaba jugando con el maquillaje de su madre y sentía paz cuando llevaba vestidos. Pero esa paz se veía ensombrecida por la culpa, porque sabía que la sociedad no tenía lugar para lo que ella sentía. Cuando fue descubierta joven y despegó en la moda masculina, el mundo la vio como una modelo excepcional, pero nadie vio el dolor detrás de la cámara. Mientras los diseñadores celebraban su singularidad, Andreja sabía que vivía en un cuerpo que no era el suyo. El éxito la hizo visible, pero no libre. Pasaron los años, y el llamado interno a la verdad se hizo más fuerte. Finalmente tomó la decisión de arriesgarlo todo, carrera, fama, relaciones, para finalmente ser ella misma. En 2014 comenzó oficialmente su transición, un proceso que exigió coraje, paciencia y fuerza. Muchos temían que su carrera terminara, pero sucedió lo contrario. Andreja hizo historia al ser la primera mujer transgénero contratada para campañas de grandes marcas y desfilar en las pasarelas más importantes del mundo. Se convirtió en un símbolo de una nueva definición de belleza, una basada en la verdad, no en las expectativas. Hoy, Andreja Pešić mira hacia atrás en su camino con calma y orgullo. En entrevistas, a menudo dice que le gustaría animar a su versión más joven, decirle que todo saldrá bien, que el dolor pasará y que lo que ella era siempre fue suficiente. Su historia nos recuerda que la verdadera belleza comienza donde uno se acepta a sí mismo. Andreja Pešić no solo hizo moda, hizo historia. 4. Chaz Bono. A finales de los años 60, la vida de Chaz Bono parecía comenzar como un cuento de hadas. Nació en el glamuroso mundo de Hollywood, como hijo de los legendarios músicos Sonny y Cher. El mundo veía en Chastity Bono, como se llamaba entonces, a la dulce hija de una de las parejas más famosas de América. Pero detrás de las cámaras y los escenarios brillantes, ya desde temprano comenzó una lucha silenciosa que nadie veía. Chastity nunca se sintió realmente como una chica. Ya en la infancia existía esa indefinida incomodidad, la sensación de vivir en un cuerpo que no encajaba. Durante años intentó adaptarse al papel que el mundo le asignaba. Sonreía en las fotos, concedía entrevistas, intentaba cumplir las expectativas. Pero en lo más profundo de su ser, el vacío crecía. La presión de reprimir su propia verdad le llevó a la desesperación, la depresión y la soledad. Solo décadas después, tras años de silencio y desgarro interno, Chastity tomó una decisión que lo cambió todo. Comenzó su transición y en 2009 se presentó al mundo con su verdadero nombre, Chaz Bono. No fue un camino fácil. Estuvo marcado por dudas, operaciones, hormonas y el constante miedo al juicio público. Pero cada paso lo acercaba más a la persona que siempre fue. La opinión pública reaccionó de forma dividida. Algunos lo celebraron como un símbolo de coraje, otros lo condenaron. Fue especialmente difícil para su madre, Cher, que era ella misma un icono de la comunidad LGBTQ+. Ella habló abiertamente de lo difícil que fue para ella desprenderse de su viejo nombre, pero al final venció lo que era más grande que cualquier malentendido: el amor. Hoy, Cher está orgullosa de su hijo y lo llama la persona más valiente que conozco.
Chaz Bono ha utilizado su voz para animar a otros. Se convirtió en actor, activista y un modelo a seguir para muchos que recorren el mismo camino. Su vida demuestra que nunca es demasiado tarde para ser honesto con uno mismo. Ha demostrado al mundo que la autoaceptación no es el final de un camino, sino el comienzo de una nueva vida. 5. Carmen Carrera. Carmen Carrera es una mujer que emergió del foco del mundo del espectáculo para convertirse en un símbolo de cambio. Su viaje comenzó en un escenario que para muchos es el epítome de la extravagancia y el entretenimiento, RuPaul's Drag Race. Con su energía, su carisma y su magnética presencia, rápidamente conquistó los corazones del público. Pero lo que los espectadores no sospechaban era que, detrás de la deslumbrante fachada, Carmen lidiaba con una verdad más grande que cualquier actuación. Después de su participación en el programa, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Comenzó su transición, no como parte de un papel, sino como expresión de quién era realmente. Para muchos, eso fue difícil de entender. Solo conocían a Carmen como drag queen, no como la mujer que siempre había existido. Pero Carmen no se dejó intimidar. Ya no quería vivir una ilusión, sino llevar su identidad con orgullo, sin importar cuán grande fuera la resistencia. Su camino no fue fácil. Cuando se opuso abiertamente a un controvertido segmento en RuPaul's Drag Race, en el que se utilizaba una expresión ofensiva para las mujeres trans, una ola de críticas se cernió sobre ella. Algunos la tildaron de desagradecida, otros la calificaron de traidora a la cultura drag. Pero Carmen se mantuvo firme. Su postura era clara. El respeto no es una amenaza, es el comienzo de un cambio real. Esta fuerza la convirtió en una de las voces más influyentes de la comunidad trans. Utilizó su notoriedad para combatir malentendidos y promover la educación. Hoy, Carmen Carrera no es solo una modelo reconocida internacionalmente, sino también una activista que trabaja incansablemente por la igualdad y la dignidad. Su historia demuestra que la belleza no reside solo en la estética, sino en la autenticidad, en el coraje de vivir la propia verdad, incluso cuando el mundo aún no está preparado para ello. 6. Gina Rosero. Gina Rosero, un nombre que encarna el brillo y la elegancia en el mundo de la moda, pero detrás de ese brillo se esconde una historia de coraje, dolor y convicción inquebrantable. Nació en Filipinas y ya a temprana edad se enfrentó a una verdad que no podía ocultar más. Con solo 5 años le dijo a su madre que era una niña, una afirmación que lo cambiaría todo. Afortunadamente, su familia reaccionó con amor y comprensión, algo que para muchos niños trans sigue siendo un sueño inalcanzable. A los 19 años, Gina tomó una de las decisiones más difíciles y a la vez más liberadoras de su vida. Se sometió a una cirugía de reasignación de género para alinear su apariencia externa con su identidad interna. Después, comenzó una exitosa carrera como modelo, pero mantuvo su pasado en secreto. Temía que la verdad pudiera destruir su carrera, que se redujera a un titular. Durante años vivió entre la fama y el silencio, entre la autorrealización y el miedo. Pero en 2014, Gina decidió romper el silencio. Subida al escenario de una charla TED, elegantemente, con calma y determinación, reveló al mundo que era trans. Este momento no fue una confesión, sino una liberación. El público se conmovió. Sus palabras resonaron mucho más allá de las paredes del auditorio. Gina no solo hablaba por sí misma, sino por millones que no tenían voz. En lugar de experimentar el rechazo, sucedió algo inesperado. Recibió apoyo, admiración y respeto de personas que antes solo la conocían como modelo. Del miedo surgió la fuerza, del secreto nació una misión. Hoy, Gina Rosero no es solo una modelo exitosa, sino una activista que trabaja incansablemente a nivel mundial por la visibilidad y la igualdad. Su historia nos enseña que la autenticidad es la forma más poderosa de belleza, una que no necesita filtros ni máscaras.
Gina ha demostrado al mundo que la verdadera pasarela no se encuentra en las semanas de la moda, sino en el coraje de vivir la propia verdad ante el mundo entero. 7. Inés Rau, un nombre que hizo historia en la moda y redefinió los límites de la feminidad. Nacida en 1990 en París, creció en un mundo donde la belleza a menudo seguía reglas estrictas. Pero ya de niña sentía que esas reglas no se aplicaban a ella. No se sentía conectada con el cuerpo en el que nació. A los 16 años, inspirada por el icono trans Caroline Cossey, comenzó su transición, un camino lleno de dudas, desafíos médicos y obstáculos emocionales, pero también de determinación. Años más tarde, esa misma determinación la llevaría a uno de los escenarios más famosos del mundo. En 2013, Inés posó por primera vez para la revista Playboy. El mundo reaccionó sorprendido. Una mujer trans en una revista que durante décadas había moldeado la imagen clásica de la feminidad. Pero eso fue solo el principio. En 2017, Inés Rau hizo historia definitivamente al ser nombrada la primera mujer trans Playmate del mes. Este evento no fue solo un triunfo de la moda, sino una victoria para la visibilidad y la aceptación. Inés demostró que la feminidad no puede reducirse a características biológicas. En entrevistas dijo, ser mujer no es cuestión de biología, sino de identidad. Con esta postura, se convirtió en un símbolo de una nueva generación que se niega a ser encasillada en viejas categorías. A pesar de las críticas y los prejuicios, Inés se mantuvo firme, orgullosa y elegante, siempre con el objetivo de construir puentes donde otros veían muros. Hoy trabaja con marcas de moda internacionales, desfila en las pasarelas más importantes del mundo y usa su voz para abogar por el respeto y la igualdad. Para muchos, no es solo una modelo, sino una revolución en persona, una mujer que ha demostrado que la belleza no tiene que ver con normas, sino con la verdad. Inés Rau nos recuerda que el coraje a veces puede residir en una sola foto, una imagen que cambia el mundo porque nos muestra que la humanidad no conoce límites. 7 historias, 7 voces, 7 caminos que tienen algo en común. El coraje de ser uno mismo, incluso cuando el mundo exige algo diferente. Caitlyn Jenner, Laverne Cox, Andrea Pejic, Chaz Bono, Carmen Carrera, Gina Rosero e Inés Rau. Cada una de ellas ha superado límites, derribado muros e inspirado a millones a su manera. Sus nombres hoy no solo representan la fama, sino la verdad. Nos han demostrado que la identidad no es un secreto que hay que ocultar, sino un regalo que se puede llevar con dignidad. Que la belleza no nace cuando nos adaptamos, sino cuando nos permitimos ser diferentes. Han roto el silencio que atrapaba a tantos antes que ellas, y han dado al mundo una nueva comprensión de la libertad. En una época en la que los prejuicios siguen siendo ruidosos, sus historias actúan como un coro suave pero potente. Sé tú mismo, sin concesiones, valiente, auténtico. Porque cada cambio en el mundo comienza con una persona que se niega a esconderse. Estas 7 personalidades no solo han cambiado sus vidas, han creado un movimiento que sigue vivo en cada persona que encuentra el coraje para decir, este soy yo.